Buenos días a todos. Mi nombre es Daniel Pablos y vengo en representación de la empresa Leica Geosystems. Bueno, lo primero de todo, agradecer el darnos la oportunidad de poder estar dando esta charla y bueno, por contar con nosotros para estas jornadas. Bueno, el objetivo de esta charla es mostrar las diferentes soluciones del área de Reality Capture o captura masiva de datos orientado a la digitalización 3D. Bueno, para los que no nos conozcáis, simplemente haré una breve presentación de quiénes somos Leica Geosystems. Leica Geosystems pertenece al grupo Hexagon, un grupo formado por diversas empresas dedicadas a las soluciones de realidad digital, combinando tanto sensores, software, diferentes soluciones autónomas. Y bueno, en el caso de Leica, somos fabricantes de diferentes equipos de medición, desde los equipos más sencillos, como puede ser un distanciómetro de mano, hasta equipos de topografía, estaciones totales, sistemas GPS, láser escáner 3D. Y pues bueno, como veis, tenemos una gama bastante amplia de soluciones. Y bueno, aunque originalmente venimos un poco más del mundo de la topografía, pues tener una gama de soluciones tan amplia nos ha hecho acercarnos a diferentes mercados, ¿no? Como pueden ser la arquitectura, la industria, la gestión de activos, etcétera. Y bueno, esto en gran medida pues, ha sido posible gracias a los equipos de medición, ¿no? de medición masiva de puntos, que bueno, que es en lo que nos centraremos en la charla de hoy. Bueno, en cuanto a la agenda que voy a seguir, pues bueno, primero haré una breve introducción de la tecnología láser scanner para los que no la conozcáis o todavía no hayáis tenido tanta interacción con ella. Y bueno, mostraremos los diferentes tipos de escáner que hay, haremos un breve resumen de su funcionamiento y bueno, mostraré también algunas novedades bastante interesantes que hemos sacado al mercado recientemente. En la segunda parte haremos un resumen, ¿no? De las diferentes aplicaciones que hay en diferentes ámbitos, donde, bueno, creemos que esta tecnología pues, puede aportar un valor añadido, ¿no? Y mostraré también algún ejemplo real, algún caso real. Y bueno, luego por último mostraré algunos flujos de trabajo y posibilidades para trabajar de forma colaborativa, ¿no? Pues compartiendo toda esta información que recogen estos sistemas, ya sea para visualizarlos, para trabajar colaborativamente, ya sea modelando en BIM, etcétera. Ya que bueno, el propio hecho de poder capturar la realidad con esta precisión y detalle ya de por sí da un gran valor añadido, pero muchas veces el poder compartir esta información en muchas aplicaciones todavía da un valor añadido mucho mayor. Bueno, voy a comenzar con la primera parte, que sería la introducción a la tecnología. Y bueno, para ello siempre me gusta comenzar con esta diapositiva, ya que muestra un poco el objetivo principal, ¿no? De todas nuestras soluciones, que al final sería conectar el mundo real con la oficina o lo que sería el mundo virtual. Ya sea con escáner 3D, con equipos de topografía, con GPS, con cualquier dispositivo de medición. Ya que, bueno, al final, para cualquier cosa que queramos hacer casi en cualquier ámbito, lo primero que tenemos que hacer es tomar mediciones exactas del mundo real y trasladarlas a nuestro ordenador, ya sea al software que sea. De tal forma que cualquier cosa que diseñemos o planifiquemos esté basado en medidas reales y fiables. Y pues, por poner un ejemplo, ¿no? Si yo tengo que diseñar un puente, lo primero que tendré que hacer será medir el ancho del río. Si no, no puedo comenzar a hacer ningún diseño ni ninguna planificación. Y por otro lado, esta conexión también entre estos dos mundos es bidireccional, ya que cuando diseño algo nuevo, por ejemplo, este puente que menciono, no me sirve de nada tener el diseño en mi ordenador, porque lo que quiero es trasladarlo al mundo real. Por lo tanto, bueno, cuando hablamos de tecnologías de medición, solemos clasificarlas en dos grandes grupos. Por un lado, estarían las técnicas tradicionales, donde obtenemos lo que llamamos puntos discretos, ¿no? Es decir, que vamos midiendo los puntos de uno en uno. Y por otro lado, estaría la captura masiva de puntos, que es en lo que nos vamos a centrar hoy. Bueno, aunque en las siguientes diapositivas mostraremos tanto las ventajas, tipos de sistemas, su funcionamiento,
como un resumen inicial, podemos decir que son sistemas que capturan mucha información en un periodo muy reducido de tiempo, pudiendo llegar a medir millones de puntos en un tiempo inferior a un minuto. Y bueno, al final lo que obtendremos será una representación real del entorno, donde bueno, podremos realizar mediciones, obtener planos, obtener modelos 3D, generar entornos para videojuegos, realidad virtual y diferentes aplicaciones que luego veremos un poco. Bueno, voy a comenzar un poco mencionando las ventajas que aporta esta tecnología, ¿no? de captura masiva respecto a las mediciones tradicionales. Y bueno, lo primero de todo sería que medimos todo, ¿no? No son unas medidas puntuales que tomamos, por ejemplo, con un distanciómetro de mano. Imaginaros que queremos medir una sala cuadrada, ¿no? Por ejemplo, en la que estamos ahora. Con un distanciómetro yo tomaría dos medidas, el ancho, el largo y la altura. Pero claro, ¿qué pasa si tenemos un desplome, por ejemplo, en las paredes? O si la sala no es exactamente cuadrada, aunque a simple vista, ¿no? nos lo parezca. Pues bueno, con las técnicas tradicionales no podríamos detectar este tipo de anomalías, ya que bueno, para esto es necesario tener una información continua. Y esto es lo que nos aportan las herramientas de medición masiva. Por otra parte, bueno, como medimos todo, no se nos van a olvidar mediciones, ya que nos llevamos una copia de la realidad a nuestro ordenador. Y esto nos va a evitar tener que volver, por ejemplo, a tomar medidas pues, que no nos cuadran, que se nos hayan olvidado, etcétera. Mencionar también que los equipos actuales son cada vez más rápidos en realizar estas mediciones y este ahorro de tiempo en campo se traduce en un ahorro de costes al final. Y bueno, luego por supuesto, pues todo esto no me serviría de nada si no fuera preciso. Al final no me sirve de nada medirlo todo en muy poco tiempo si esta medida no va a ser fiable. Pero en este caso, pues esta tecnología nos aporta esta fiabilidad con una precisión milimétrica. Y luego, ya por último, mencionar que también es una medición no invasiva, que a diferencia de otras tecnologías no tiene que entrar en contacto directo con la superficie o el objeto que tengamos que medir. Y bueno, por pasar ya a los tipos de láser escáner que tenemos, podemos hacer una clasificación inicial en dos grandes grupos. Por un lado, bueno, que serían los estáticos y los dinámicos. En cuanto a los estáticos, pues bueno, como su propio nombre indica, están quietos cuando se realiza la medición. Por lo general suele ser en un trípode, pero bueno, se podría poner en cualquier otro tipo de plataforma, dependiendo de las necesidades. Y por otro lado, estarían los dinámicos, ¿no? En este caso son equipos que están en movimiento mientras realizan la medición. Ya sea un escáner de mano, un escáner mobile mapping embarcado en un coche o cualquier tipo de plataforma, o bueno, los nuevos sistemas autónomos también, ¿no? Pues ya sean embarcados en un dron, embarcados en el spot de Boston Dynamics, etcétera. Y bueno, en este caso voy a comenzar un poco explicando el funcionamiento de los equipos estáticos y luego ya pasaremos a los dinámicos. Bueno, los equipos estáticos, pues bueno, estos sistemas se basan en la emisión y recepción de un haz láser para realizar las mediciones y bueno, con la combinación de un espejo giratorio que tiene en el centro del equipo y que el equipo va girando respecto a su eje vertical, pues emite estos pulsos láser en todas las direcciones, llegando a medir pues todo el entorno que nos rodea. Al final, cada vez que emite un pulso, lo que hace es medir una distancia. Y como él ya sabe en qué dirección ha enviado este pulso, pues bueno, puede calcular las coordenadas de estos puntos. Tener en cuenta que esta medición la hace millones de veces por segundo. Se está capturando millones de puntos por segundo. El resultado que obtenemos, bueno, es una nube de puntos con una precisión milimétrica y opcionalmente, pues bueno, estos sistemas también pueden capturar una imagen panorámica en HDR que se utiliza para colorear la nube de puntos. De tal manera que tenemos dos productos, ¿no? La nube de puntos por un lado y por otro lado la imagen panorámica, que combinándolos pues tenemos una nube de puntos en color. Por otro lado, también es importante tener en cuenta que el equipo mide lo que ve desde su punto de vista.
por lo que siempre desde una única posición vamos a tener zonas ciegas. Para solventar esto, lo que se hace es poner el equipo en diferentes posiciones, de tal manera que bueno, lo que no completamos desde una posición, lo completamos desde la siguiente. Esto, por ejemplo, el ejemplo que está en el vídeo ahora sería un levantamiento urbano, en este caso, donde cada uno de los triángulos significa un punto donde nosotros hemos puesto el equipo. A día de hoy, luego, la unión de de estas diferentes mediciones, ¿no?, en diferentes posiciones, ya se hace de forma automática. Ya existen sistemas que automáticamente ya están posicionados y ya posicionan el equipo en su ubicación. Bueno, esta imagen también he querido mostrar para que se vea que, bueno, dentro de los equipos estáticos, pues bueno, hay una gama muy amplia, ¿no?, de equipos. Desde equipos como, por ejemplo, puede ser el BLK, que pesa 1 kilo, ¿no?, y vamos, equipos muy portables, muy rápidos, de alto rendimiento. Y luego algunos equipos un poco más orientados a flujos más topográficos o para la obra civil, ¿no?, como puede ser la gama de los equipos P, que pueden llegar a hacer mediciones hasta 1 kilómetro. Entonces, dependiendo de las necesidades, podremos escoger un equipo u otro. Sobre todo en edificación, pues por portabilidad, rendimiento, seguramente nos decantaremos más para equipos como el BLK o la familia de los RTCs. Y en ámbitos de la obra civil, pues probablemente en algunos casos tengamos necesidad de tener que optar por equipos de más largo alcance. Por otra parte, comentar que, bueno, al final los equipos son cada vez más sencillos. Como he mencionado, por ejemplo, este BLK pues, tiene un solo botón, o sea, son muy sencillos de utilizar. Y bueno, esto también ha abierto la posibilidad de que profesionales de diferentes sectores, ¿no?, pues, puedan acceder a esta tecnología, sin tener que tener unos conocimientos, vamos a decir, profundos del ámbito de la topografía. También me ha parecido interesante mencionar que, sobre todo para los que hemos trabajado con equipos más antiguos, sí que lo vemos como una ventaja muy grande, es poder utilizar softwares de campo, ¿no? Antes, digamos, con equipos más antiguos íbamos a ciegas, es decir, nosotros medíamos, pero hasta hacer el volcado en la oficina no sabíamos lo que habíamos capturado o no teníamos esta certeza al 100%. A día de hoy ya podemos ir con un software de campo, ya sea en un teléfono móvil, en una tablet, y bueno, esto nos da ciertas ventajas. Lo primero es que vemos los datos en tiempo real. Los escaneos que hacemos, las fotos 360, los enlaces entre las diferentes posiciones, de tal manera que con esta previsualización en tiempo real nos aseguramos de que capturamos todo lo que necesitamos. Y si vemos que en algún caso pues, tenemos alguna zona ciega, pues podremos poner otro posicionamiento y ya lo solventaremos. Pero ya nos daremos cuenta en campo. Por otro lado, esta unión entre diferentes escaneos de diferentes posiciones ya directamente la podemos hacer desde este dispositivo. De tal manera que esto nos va a permitir ahorrar bastante tiempo, ya que si, por ejemplo, hago un trabajo de 300 escaneos, no tendré que ir a la oficina, importarlos y tener que unirlos de uno en uno. Ya prácticamente este trabajo lo traeré hecho desde campo y simplemente será importar los datos, hacer una pequeña revisión y exportar y obtener los resultados que necesito. Por otra parte también, además de esta información que hemos dicho, la nube de puntos, la imagen panorámica, también vamos a poder obtener una información extra. Si, por ejemplo, queremos sacar una foto de detalle, algún vídeo con este dispositivo móvil, podemos sacar toda esta información o una nota de audio, adjuntar un archivo. Podemos en el propio campo sacar esta información de detalle y adjuntarla ya en el punto concreto de la nube de puntos. De tal manera que si tenemos que hacer, por ejemplo, un inventario fotográfico, no vamos a tener, por ejemplo, 300 fotografías que luego las vamos a tener que ir ubicando de una en una, sino que ya en campo, en tiempo real, toda esta información añadida ya la vamos a ubicar en su posición y ya vamos a tener un único archivo con toda la información. Y luego, bueno, a día de hoy ya como
casi todo el mundo tiene un dispositivo Android o un dispositivo iOS en el bolsillo, pues bueno, estas aplicaciones ya son compatibles con estos dispositivos, por lo que tampoco hace falta un dispositivo específico para poder manejar estos sistemas. Y bueno, con esto ya voy a pasar a la parte de los equipos de mano. No me quiero liar mucho con las especificaciones de cada equipo, por lo que daría finalizada la parte de los equipos estáticos y comenzamos con la parte de los escáneres dinámicos. Como he comentado antes, estos equipos van capturando la realidad mientras van en movimiento, por lo que podemos llegar a obtener unos rendimientos pues, realmente impresionantes. Este primer caso, el primer equipo que veis en pantalla, sería un equipo de mano. En este caso también destacar su simplicidad, ya que tiene un solo botón, entonces pues, casi cualquier usuario lo puede utilizar, es simplemente dar al botón y ponerse a escanear. Y en este caso también, pues bueno, el objetivo, obtener nubes de puntos e imágenes de color. En cuanto al funcionamiento de estos equipos, es algo diferente, ya que no tenemos que ir poniéndolos en diferentes posiciones, sino que vamos en movimiento mientras capturamos la información. Para ello, el equipo lo que hace es bueno, capturar la trayectoria basándose en diferentes sistemas, que serían, por un lado, pues, un sistema IMU formado por acelerómetros y giróscopos que lleva el equipo, otro que llamamos el LIDAR SLAM, que en este caso es básicamente que el equipo vaya reconociendo zonas comunes a través de la nube de puntos y que esto le ayude a ubicarse y a saber para dónde se está moviendo. Y por otro lado, el sistema visual SLAM, que también reconoce puntos comunes para ayudar a calcular esta trayectoria, en este caso basándose en imágenes. Por lo que, bueno, con la combinación de todos estos sistemas se calcula una trayectoria y esto nos posibilita obtener una única nube de puntos, pues bueno, de gran detalle y precisión. En este caso voy a mostrar un pequeño ejemplo real, ¿no? Para que veáis el rendimiento que se puede obtener con estos equipos. En este caso se realizó una captura de tan solo 6 minutos, lo que se tardó en recorrer, en este caso, esta calle, que fueron unos 300 metros. Esta información se subió automáticamente a una plataforma que la vamos a sacar dentro de poco y automáticamente genera una malla fotorrealista. Es decir, tenemos desde la nube de puntos las medidas reales, automáticamente en este proceso se obtiene una malla donde se le pega la fotografía. De tal manera que veis que obtenemos un entorno pues, fotorrealista. Imaginaros, por ejemplo, pues el tiempo que esto puede ahorrar, por ejemplo, para hacer un levantamiento urbano, un levantamiento topográfico urbano, ¿no? Pues en comparación con las técnicas tradicionales. Y que con estas técnicas tradicionales pues no podríamos llevarnos todo este detalle. Sería imposible medir todos estos puntos de uno en uno. Vale. Y ahora voy a pasar a mencionar dos sistemas que hemos sacado recientemente, porque claro, todo lo que estamos hablando hasta ahora estamos capturando desde el suelo. Pero ¿qué pasa si queremos capturar un edificio completamente? Es decir, si queremos capturar también la cubierta, pues tendremos que volar para poder llegar. En este caso, hay sistemas también, aunque hasta ahora, bueno, en gran medida cuando trabajábamos con sistemas UAV se trabajaba mucho con fotogrametría, ya se le han embarcado diferentes sistemas LIDAR. En este caso, es básicamente el mismo equipo, la misma tecnología del equipo de mano, pero embarcada en un sistema, bueno, en un sistema UAV autónomo. Entonces, la idea de este equipo, ¿qué es? Que al final utilizando tanto la tecnología al radar como el LIDAR que lleva integrada el equipo, que pueda, digamos, hacer esta documentación de forma autónoma. Que nosotros le podamos señalizar, por ejemplo, una zona de un edificio y decirle, queremos que vayas todo el rato a 2 metros del edificio. Y él ya, como está recogiendo la información, automáticamente ya él vaya adaptando su trayectoria para obtener, para obtener toda esta información. Y que también utilice esta información, ¿no? Que está obteniendo del sensor LIDAR, por ejemplo, para evitar obstáculos y poder recalcular y mejorar su trayectoria de forma autónoma. El objetivo,
el mismo que el de antes, obtener la documentación 3D junto con las imágenes panorámicas. Este sería el primero de los sistemas, digamos. El siguiente, ¿cuál sería? Básicamente el mismo sistema, pero poder embarcarlo en cualquier tipo de plataforma. La primera integración y la que probablemente muchos hayáis podido ver, ya que en las redes sociales ha salido bastante, ha sido la integración con el con el Spot de Boston Dynamics. Pero la idea es que este sistema pues, se pueda integrar en robots de diferentes tipos, ¿no? Ya sea para el ámbito militar o para cualquier tipo de ámbito. El objetivo sigue siendo el mismo, digitalizar el entorno. En este caso, generando también recorridos autónomos. El equipo está capturando todo su entorno y utiliza esta información para mejorar su trayectoria y también pues, evitar los obstáculos. Aquí un pequeño ejemplo. Y ahora lo importante, ¿dónde, por ejemplo, este tipo de sistemas autónomos, dónde queremos aplicarlos, ¿no? O dónde vemos que pueden tener un mayor valor añadido? Pues lo primero, cuando tenemos que hacer, por ejemplo, tareas repetitivas o, por ejemplo, lo que puede ser un seguimiento de una obra. En este caso, desde un plano o desde un modelo BIM, por ejemplo, le podríamos planificar un recorrido y decirle que automáticamente el equipo lo hiciera. Si hubiese algún impedimento, porque en el recorrido que le hemos marcado hemos puesto algún obstáculo, ha habido algún derrumbamiento, ha pasado lo que sea, el sistema ya lo detectaría y podría esquivar estos obstáculos y optimizar y mejorar su trayectoria. ¿Dónde queremos mandar, en este caso, al robot, ¿no? Pues, lógicamente, donde no queremos mandar a una persona, ya sea porque es un entorno contaminado, son zonas inestables, de difícil acceso, áreas restringidas, etcétera. Esto pueden ser vamos a decir, aplicaciones de diferentes ámbitos, ya sea, por ejemplo, en plantas industriales de diferentes sectores, en entornos contaminados, como podría ser pues, el sector nuclear, ¿no? Por cualquier incidencia que pueda pasar. También un poquito relacionado en lo que nosotros llamamos public safety, ¿no? Si, por ejemplo, ha habido un desastre natural, hay un edificio que se puede derrumbar, hay peligro de derrumbamiento y lo tenemos que documentar. Pues en este caso no vamos a mandar a una persona, ¿no? Si tenemos ese peligro y mandaremos directamente pues, a un dispositivo de estas características. Lo mismo también, pues bueno, para diferentes ámbitos como minería, etcétera, galerías subterráneas, etcétera. Y bueno, con esta parte ya voy a dar por finalizada la parte de hardware que quería explicar, ¿no? Los diferentes sistemas. Simplemente era una pincelada, ya que bueno, para cada aplicación tendremos que seleccionar el sistema más óptimo, ¿no? Y que mejor se adapte a las necesidades. Lo que sí que algo tienen todos en común es que, bueno, en este caso capturamos los datos, no tiene que ser un único sistema, es decir, podemos capturar, por ejemplo, el exterior de un edificio con un equipo estático, el interior con un equipo dinámico porque queremos más rendimiento y, por ejemplo, pues la cubierta o la propia envolvente del equipo con un sistema UAV, como el que hemos mencionado. Al final, en todos los sistemas lo que obtenemos es una nube de puntos. Da igual de dónde nos venga. Luego, todas estas nubes de puntos las podemos combinar y obtener un único entregable. En este caso, toda esta información siempre la vamos a tener que pasar por un software de registro de nubes de puntos. En estos softwares, ¿qué haremos? Pues toda esta información, todos estos enlaces, pues uniremos tanto diferentes posicionamientos de equipos estáticos, los datos de equipos estáticos con equipos dinámicos, podremos comprobar que todo tiene una consistencia. Podremos limpiar esta nube de puntos, por ejemplo, si hay puntos que no queramos que aparezcan en los entregables, podremos georreferenciar esta información también en caso de que queramos tenerlo con coordenadas reales. Y bueno, será un poquito el software donde hagamos el tratamiento inicial de toda esta información que hemos capturado.
Una vez tenemos una nube de puntos, para algunas aplicaciones nos servirá este propio archivo, pero para otras tendremos que pasar a diferentes softwares, ¿no? Softwares con los que ya trabajáis actualmente, pues ya sea AutoCAD porque quiero sacar unos planos, ya sea Revit porque quiero hacer un modelado, Navisworks, MicroStation, etcétera. Entonces, desde el software de registro de nube de puntos directamente podremos exportar pues, un archivo RCP, un E57, bueno, diferentes formatos estándar o propietarios de, por ejemplo, como es el RCP de Autodesk, y importarlos y ya trabajar directamente sobre estos softwares. También luego quiero mencionar, bueno, que luego veremos algunas pinceladas, hay diferentes herramientas que son plugins también que se pueden añadir, ¿no? Pues a estos softwares como sea AutoCAD, Revit, que nos pueden ayudar a automatizar pues, muchos procesos, ¿no? Por ejemplo, si quiero modelar una tubería, poder hacerlo con un simple clic. Yo simplemente clicar un clic, que ya el software me identifique la geometría de la nube de puntos de esa tubería, que se me conecte con mi librería de Revit y que automáticamente ya me modele la tubería que mejor se ajusta de mi familia de tuberías y se ajuste de la mejor manera, de la forma más óptima a la geometría de la nube de puntos. Entonces, pues bueno, luego hay diferentes herramientas de automatización, ya que, por ejemplo, pues un AutoCAD nos deja trabajar con nubes de puntos con sus herramientas, pero bueno, no es un software diseñado específicamente para trabajar con nubes de puntos. Entonces, pues bueno, podremos llegar a tener algunas limitaciones que se pueden solventar con este tipo de complementos. Y bueno, con esto ya doy por finalizada esta primera parte de la introducción a la tecnología, ¿no? Donde bueno, hemos visto una pincelada de los diferentes sistemas y voy a pasar a mostrar diferentes aplicaciones, ¿no? Hemos obtenido los datos y ahora, ¿qué podemos obtener de toda esta información? Para ello, voy a comenzar pues, con la cosa, digamos, más sencilla, ¿no? Que sería hacer la medición o mediciones sencillas o hacer un inventariado. Es decir, yo cuando mido una estancia, con el escáner me llevo toda la información. Es decir, puedo mandar a una persona a medir y esta información pasársela a otra persona, que ya puede ser el que va a trabajar con esta información, y que ya pueda visualizar todo lo que hay, todo lo que había en ese espacio, de tal manera que es como si, prácticamente como si estuviera allí. En este vídeo, por ejemplo, muestro el ejemplo de una cocina donde una persona ha ido a medir, le puede pasar esta información a otra persona, a un compañero, y ya simplemente puede acceder a toda esta información y, por ejemplo, pues quiere medir qué hueco tenemos en una zona. Pues ya simplemente con 2 clics tiene toda la información. Entonces ya es simplemente buscar lo que necesita. En este caso no se te va a pasar que, ¿cuánto medía desde esta viga al suelo? Porque se me olvidó medirlo. Tengo toda la información, por lo que todo el mundo tiene acceso a ella. Como veis, no solo a la información geométrica, vamos a decir, también un poco a la información visual de las panorámicas. Es decir, ¿dónde tenía yo los enchufes? Pues mira, no me acuerdo. Pues aquí entramos en la visita virtual y podemos ver toda esta información. Y lo mismo, pues cuánto me mide del enchufe al suelo o del enchufe a la pared. Tenemos toda la información y simplemente pues, es entrar en ella, tomar las mediciones que queramos, tanto a nivel de medición o a nivel de inventariado. Por otro lado, estarían las aplicaciones un poco más enfocadas a edificación, rehabilitación y arquitectura, donde bueno, la primera opción puede ser obtener simplemente un plano CAD en 2D. Nosotros podemos meter en cualquier software de diseño 2D, ya sea AutoCAD, MicroStation, y obtener pues, esta información. Tenemos un 3D, que es una nube de puntos en 3D, pero yo puedo hacer una sección porque mi objetivo es obtener un 2D. De tal manera que, bueno, en este ejemplo se muestra un edificio, en este caso escaneado simplemente por fuera, y tenemos toda la información, pero yo puedo gestionarla. Es decir, yo quiero hacer un corte en el eje Z.
de tal manera que ahora me pongo en una vista superior y ya prácticamente tengo el plano. Entonces ahora con las herramientas de AutoCAD, que bueno, si trabajáis en AutoCAD pues ya las conocéis más que de sobra, es simplemente calcar la realidad. Yo ya tengo ahí mi realidad con precisión milimétrica y lo que hago es calcarla, de tal manera que obtengo pues unos planos mucho más precisos. Lo mismo podemos hacer para obtener estos planos en planta, como pueden ser alzados. Imaginaos que queremos sacar el alzado de esta fachada pues para un proyecto de rehabilitación, ¿no? Ya sea porque queremos hacer el despiece de una fachada ventilada, queremos calcular, por un lado, pues bueno, el desplome del edificio, etcétera. En este caso, lo mismo. Yo tengo la realidad, la inserto en el software en el que yo me siento cómodo, en este caso, pues en AutoCAD, y yo ya simplemente calco la realidad y con eso ya obtengo un plano pues fiable, ¿no? Al final obtenido de unos datos que tienen una precisión milimétrica. Lo mismo para hacer pues, lo que comentaba, análisis de planeidad y de verticalidad. Yo al final, si esto lo hago con herramientas de medición puntual, poder hacer estos cálculos en unos puntos concretos, pero no estoy haciéndolo en toda la superficie. Es decir, yo puedo tener un abombamiento o un hundimiento en una zona concreta que, claro, si no he medido todo, no voy a poder detectarla, porque si voy a medir, por ejemplo, las 4 esquinas de una pared, pues igual me parece que está totalmente vertical, pero donde tengo estas anomalías, pues puede ser en una zona localizada, en una zona concreta. La siguiente opción, en vez de obtener un 2D, si por ejemplo queremos ya meternos un poquito en la metodología, en los flujos de trabajo de BIM y queremos obtener un 3D, ¿no? Pues lo mismo, meter la nube de puntos bueno, en el software en el que trabajemos. En este caso, pues pondré algún ejemplo en Revit y de la nube de puntos, pues obtendremos un modelo 3D, pues bueno, fiable y de gran precisión. En el siguiente ejemplo, pues bueno, podemos ver una nube de puntos, en este caso en Revit, y bueno, como veremos, pues aunque tengamos, por ejemplo, un edificio completo, tenemos la posibilidad de ir segmentándolo, ¿no? Ir haciendo secciones, quedándonos con las zonas que queremos, de tal manera que, bueno, en este caso, pues se hace un corte en el eje X, de tal manera que se puede visualizar un alzado y podemos determinar pues, los niveles del suelo y del techo de las diferentes plantas. Porque bueno, al final cuando tenemos una nube de puntos grande, por ejemplo, lo que tenemos que aplicar es lo que dicen de divide y vencerás. Es decir, si yo quiero modelar un edificio entero, lo primero que haré pues, será segmentarlo, ¿no? Y comenzar pues, por la primera planta. Luego ya iré activando la visualización del resto de zonas conforme mis necesidades y vaya avanzando. Luego lo que comentaba, hay herramientas para automatizar este proceso de modelado. En este caso, por ejemplo, para las columnas. En vez de tener que ir modelándolas, digamos, de forma manual, yo simplemente puedo dar un clic en cada una de estas columnas, él me detecta la geometría de la nube de puntos, se conecta con mi librería de Revit en este caso, y me sugiere la columna que mejor se adapta a esta geometría. Y ya automáticamente, con un solo clic, ya me lo modela. Lo mismo con tuberías o con muros, como vemos en este caso. Si yo he escaneado desde la parte interior y la parte exterior de un edificio, yo ya tengo el grosor de ese muro. De tal manera que con un simple clic, él ya me lo detecta automáticamente y automáticamente ya me dibuja, bueno, me modela, pues en este caso, el muro que mejor se adapta a mi nube de puntos. En este caso, también he querido poner un ejemplo un poquito más concreto, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, un proyecto de andamiaje. ¿Cuál es el primer problema, no? Pues, ¿cuánto andamio tengo que llevar a este proyecto? Pues bueno, yo sí he escaneado el edificio, ya simplemente lo puedo meter en un entorno Revit, en CAD, donde trabaje, y ya puedo hacer una simulación de mi montaje. También puedo anticiparme a diferentes errores que pueda tener. Por ejemplo, hago una sección, puedo hacer la comprobación de los anclajes, no vaya a ser que tenga alguna singularidad que yo no haya detectado a simple vista. Puedo calcular también, tengo mi modelo,
tengo la nube de puntos, hago todos los cortes que vea necesarios, puedo calcular también en este caso, pues bueno, los anclajes, si el suelo también está totalmente horizontal, de tal manera, yo este montaje de andamio ya lo he simulado en mi software, de tal manera que muchos imprevistos que me podrían haber surgido y que igual no los hubiese detectado de otra manera, pues ya los voy a poder detectar. Y voy a poder compartir esta información también para que el resto de actores pues bueno, puedan visualizarlo, ¿no?, de una manera más óptima. Otra de las aplicaciones interesante también sería el seguimiento de una obra. Es decir, yo, por ejemplo, puedo tener una obra bueno, que he hecho su diseño, por ejemplo, utilizando la metodología BIM, pero claro, lo que quiero saber es que según voy ejecutando la obra, voy acorde a lo que yo había diseñado. Es decir, para esto, una opción es, en diferentes fases de la obra, ir comparando mi modelo teórico con lo que yo realmente estoy ejecutando. De tal manera, por ejemplo, el mismo edificio que hemos visto antes, imaginaros que tenemos un modelo BIM teórico. Yo ejecuto la primera fase de la obra y lo que voy a hacer es comprobar las diferencias que hay entre mi modelo teórico y lo que yo realmente he ejecutado. Y al software puedo decirle, oye, si las diferencias son mayores de X, pues píntamelo en rojo. De tal manera que a simple vista ya voy a poder detectar algunos errores que haya podido generar. Detectar estos errores en una fase temprana, pues bueno, me puede ayudar a evitar errores, ¿no? Que bueno, luego en fases posteriores, pues me pueden costar mucho más económicamente. Lo mismo, pues, para hacer un estudio de planeidad, ¿no? En este caso, en vez de compararlo con un modelo BIM, simplemente lo comparo con un plano horizontal, en este caso, y puedo colorear estas diferencias. Al final lo que vemos son colores, pero cada color significa un dato que yo puedo ajustarlo. Es decir, puedo decirle, según mis rangos de tolerancia, puedo decirle, pues de 0 a 1 centímetro de diferencias, píntamelo en verde, porque lo asumo. De 1 centímetro a 3 en amarillo y pues a partir de 5 en rojo, porque ya es inasumible. De tal manera que de una forma muy visual ya vamos a tener toda esta información de nuestra obra en este caso. Luego, más adelante, mostraré un ejemplo real donde se aplicó esta metodología. Otra de las aplicaciones podría ser en industria. Cuando hablamos de industria, pues bueno, hablamos de, bueno, pueden ser diferentes, las plantas industriales pueden pertenecer a diferentes sectores, ¿no? Ya sea el farmacéutico, el alimentario, el petroquímico, el sector del agua, energía, automoción, etcétera. En este caso habría que destacar que hay una serie de problemáticas, sobre todo bueno, debido a la complejidad, ¿no?, de estas plantas industriales, que es común en todas ellas. Pero también tenemos algunas soluciones que son comunes también. Un factor clave en este ámbito concreto suele ser que no queremos que ninguna labor de medición, ¿no?, afecte a la producción. De tal manera que, bueno, en este caso, como hemos mencionado, que es una medición no invasiva y no tengo que entrar en contacto con la superficie a medir, pues bueno, pues yo puedo escanear sin interferir en la operativa de la producción, ¿no? Que al final, si en un entorno de este tipo paramos la producción para hacer mediciones, eso supone un coste económico. Pues en este caso no sería necesario. Por otro lado, que bueno, un simple operador ya pues con una tablet y un equipo portable, pues es capaz de realizar la toma de datos, ¿no? Incluso pues en zonas de difícil acceso, pues si tenemos pues, bueno, el utillaje adecuado. Y bueno, estas nubes de puntos, pues bueno, al final me van a permitir en este ámbito generar un gemelo digital vivo y podré trabajar sobre un único modelo centralizado, ¿no?, que ya contenga toda la información. O sea, no solo la información geométrica de cuánto me mide de aquí a aquí, sino información añadida de todo tipo. Y bueno, de tal manera que al tener una copia digital, yo cualquier simulación que quiera hacer en la planta, cualquier modificación que pueda hacerla, voy a poder simularla primero de forma digital antes de ejecutarla, de tal manera que bueno, podré optimizar todos los procesos.
Bueno, esta digitalización, por un lado, se puede hacer la digitalización de la propia planta, ¿no? Tanto a nivel de arquitectura, pues ya sean los propios muros, las puertas, columnas, la propia distribución de las estancias, como, por otro lado, de las instalaciones que tenemos en el interior de la planta, ¿no? Ya sean, pues bueno, toda la maquinaria, los sistemas de tuberías, etcétera. Y como mostraremos luego ya en el último punto, también tenemos la capacidad de compartir toda esta información de forma online, ¿no? Tanto la nube de puntos, fotos panorámicas, anotaciones también para hacer una mejor gestión de nuestros activos, que yo pueda, por ejemplo, anotar una incidencia o diferentes incidencias que otra persona pueda acceder, pues, por ejemplo, de forma remota desde su propio teléfono móvil, pueda acceder a estas incidencias y localizarlas, ¿no? Y ubicarlas espacialmente, en este caso en la planta industrial. Esto nos ofrece un valor añadido, ¿no? Ya que podemos hacer llegar toda esta información, pues, a diferentes actores, ¿no? Que participan en un proyecto y, bueno, mejorando así, pues, el flujo de trabajo colaborativo. Y por otro lado, mencionar también que al final la nube de puntos tiene tal calidad documental y tanto detalle que en muchos casos ni siquiera vamos a tener que modelar, ¿no? Para muchas aplicaciones. En este caso, en el siguiente vídeo, pues, se muestra un escaneado de una planta industrial que se podría haber medido en 10-15 minutos, en la que tenemos acceso ya a toda la información. Es decir, yo quiero medir cuánto me mide de la tubería al suelo, porque quiero meter una máquina aquí. Entonces, ya tengo toda la información, simplemente es acceder a ella. Puedo acceder también a diferentes geotags que llamamos, es decir, fotografías de detalle, documentación, etcétera. Puedo hacer una simulación de que voy a meter una máquina aquí, en este caso en un formato OBJ o IFC. ¿Cómo va a quedar mi máquina? Pues mira, si la meto aquí, veo que me va a interferir con lo que yo tengo actualmente. Entonces, pues bueno, todo esto me ayudará a evitar imprevistos. En este caso, también podremos visualizar, pues, por ejemplo, voy a meter un nuevo sistema de tuberías, una nueva máquina. ¿Cómo quedaría? Yo puedo proyectar este modelo tanto sobre la nube de puntos como sobre la fotografía panorámica. Y incluso puedo medir entre este modelo y la nube de puntos. Tener en cuenta que todo esto que estamos viendo aquí se está haciendo a través de un visor gratuito. Es decir, tú esta información, tú has escaneado tu planta, esto lo veremos luego en la última parte de compartir la información, pero tú esta información eh, se la puedes pasar a cualquier persona, esta nube de puntos con esta máquina insertada, y esta persona a través de un visor gratuitos ya puede acceder a ella y ya puede hacer todo este tipo de simulaciones. Lo que he comentado, poder añadir también geoetiquetas en puntos concretos, que puede ser o la documentación, vamos a decir, pueden ser fotos de detalle, pueden ser vídeos, pueden ser, por ejemplo, en una máquina, añadir una geoetiqueta donde nos muestre el manual o la ficha técnica de este equipo o cuándo ha pasado la última inspección. Es decir, yo sobre mi modelo, en este caso en la nube de puntos, puedo añadir cualquier tipo de información o ya sea, pues, por ejemplo, también un hipervínculo. Vale. Ahora ya voy a pasar un poco a la última parte de las aplicaciones, donde, bueno, haré una pincelada de diferentes aplicaciones, pues ya sea en topografía, patrimonio, realidad virtual, etcétera. Y bueno, voy a comenzar un poco con la parte de la topografía, ¿no? Que también es de donde venimos. Por ejemplo, ¿dónde voy a tener una gran ventaja con esta tecnología? Pues haciendo un levantamiento urbano. Este levantamiento urbano de esta calle, en este caso con un escáner estático, pues llevó aproximadamente media hora. Esto sería impensable hacerlo con la topografía clásica, ¿no? Por lo que nos ahorra un gran tiempo y aparte nos da un detalle y una información que es imposible de obtener con cualquier otro sistema.
Por otro lado, también un poquito más topografía que no sea en el ámbito urbano, yo puedo tener una nube de puntos, ya sea obtenida pues bueno, con los equipos que hemos visto, de un dron, sistemas LIDAR de avión, etcétera. Y yo, pues bueno, a través del software, pues ya puedo hacer, por ejemplo, automáticamente una clasificación entre la vegetación y el suelo. Ya, automáticamente clasifícame y sácame el modelo digital del terreno. Y de ahí automáticamente, pues extráeme las nubes o sea, las curvas de nivel. Entonces, en dos simples clics ya puedo hacer todos estos procesos. Lo mismo, todas estas cosas, al final, si yo trabajo en AutoCAD, pues puedo decirle, oye, directamente estas curvas de nivel, pásamelas a AutoCAD o a Civil, que es donde yo trabajaré. Pero bueno, que veáis que al final de la nube de puntos yo puedo extraer información, sea para el ámbito que sea. Puede ser también para cálculos de volúmenes, ¿no? Yo tengo unos acopios y lo que quiero es calcular, ¿no? El volumen de este material. De tal manera que yo simplemente puedo marcar un recuadro, ir clasificando incluso los materiales por tipo y obtener, pues bueno, cuánto material tengo, ¿no? Cuánto volumen de material tengo del diferente tipo de material, ¿no? que pueda tener. Otro ámbito donde hay un gran valor añadido es en el ámbito del patrimonio. En este caso, tener en cuenta que, por ejemplo, cuando vamos a medir una iglesia o edificios antiguos, ¿no? Necesitamos medir una gran cantidad de detalle, ¿no? Y claro, esto es impensable si no lo hacemos con estos equipos. Por ejemplo, en el vídeo que vemos a continuación, pues bueno, se midió una iglesia, bueno, entre el tiempo de campo y importarlo en el ordenador y todo, pues fueron aproximadamente 2 horas, pero yo me estoy llevando toda la documentación, de tal manera que también puedo hacer una visita virtual, ya que aparte de la geometría, tengo también, pues por ejemplo, todos los cuadros, cualquier tipo de objeto, tengo toda la información en un único archivo. Y luego, aplicaciones un poquito más específicas. A ver. Parece que se ha bloqueado el PowerPoint. No. A ver si... Vale, pequeños fallos del directo. Vale. Vale. Confirmar que se ve correctamente. Vale, perfecto. Bueno, pasando a algunas, la aplicación de patrimonio que hemos visto y luego algunas aplicaciones un poquito más específicas, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, en el ámbito de la reconstrucción de accidentes. Yo al final aquí también lo que quiero es llevarme todo de la forma más detallada posible, ¿no? Con el máximo detalle. Yo ya voy, por ejemplo, en este caso a un accidente, lo escaneo y ya me llevo la información a la oficina, ¿no? De tal manera que, bueno, también como veis, puedo obtener cualquier medida, puedo ver fotos de detalle, etcétera. Otra de las aplicaciones sería ya no solo visualizar en la pantalla esta nube de puntos, sino poder meterme en ella a través de tecnología de realidad virtual o de realidad aumentada. Ya el propio visor gratuito que he comentado antes
ya permite hacer esto de una forma gratuita. Es decir, yo tengo un visor, simplemente conecto las gafas y yo ya puedo sumergirme de forma inmersiva, ¿no?, en este entorno. Puedo hacer mediciones, puedo ver la información añadida que hemos podido poner, como son las fotos de detalle, etcétera. Y luego algunas aplicaciones un poquito más concretas, ¿no?, que también me parecía curioso mostrarlo, como pueden ser los videojuegos, ¿no? Al final, si nosotros nos inventamos un escenario para un videojuego, pues nos daría igual, pero si no, lo inventamos de cero. Pero si nosotros queremos reconstruir un escenario real, pues tendremos que basarnos en medidas reales. Este sería, por ejemplo, un videojuego, el Assassin's Creed, bastante famoso, donde se utilizó la tecnología Laser Scanner para documentar diferentes escenarios y poder, bueno, representarlos de la medida más fiable posible. Lo mismo en un videojuego que pueda ser, pues, por ejemplo, la Fórmula 1. Yo no quiero inventarme un circuito. Yo lo que quiero es coger un circuito de la realidad y poder crear mi videojuego sobre ese escenario real, de tal manera que la única manera de documentar todo esto de forma precisa sería la tecnología masiva de captura masiva de puntos. Y bueno, con esta parte ya daría por finalizada la parte de las aplicaciones. Y bueno, ahora sí que voy a mostrar un par de ejemplos reales, ¿no?, donde se ha utilizado esta tecnología. El primero, lo que he comentado antes, en seguimiento en obra. En este caso, bueno, la empresa Bexa tenía que, bueno, han construido ya, de hecho, un polideportivo cerca del Mercado de la Cebada, en Madrid. Y en este caso, esta empresa ya tiene implementada, pues, bueno, tanto la metodología BIM como de Laser Scanner. Entonces, para el propio levantamiento inicial ya se utiliza esta tecnología para simular cómo va a quedar, en este caso, el polideportivo. En este caso, era un proyecto bastante singular, ya que también pasaba el metro por debajo, y la única manera de poder documentar, pues si yo voy a hacer un nuevo edificio, tengo que saber hasta qué punto puedo afectar, en este caso, al metro, ¿no? De tal manera que en este caso se escaneó todo el entorno, incluyendo la parte del metro, y haciendo una simple sección yo ya puedo ver hasta dónde va a llegar mi diseño, ¿no? Y que, bueno, no va a interactuar, en este caso, con el metro y, bueno, me va a ayudar a evitar posibles problemas. Por otro lado, en este caso se montó una estructura metálica y, claro, era importante ir haciendo un control en diferentes fases del proyecto, ya que si yo pongo la primera fase de la estructura metálica y no la pongo perfectamente, cuando yo vaya a poner, pues, por ejemplo, las cerchas, la segunda parte, claro, no me va a encajar y entonces puedo tener realmente problemas muy serios. Entonces, en este caso, en diferentes fases de la obra se fueron realizando escaneos, se fue cotejando esta información del escaneo con el modelo BIM teórico que teníamos, de tal manera que se tuvo un control de la obra, pues, exhaustivo, ¿no? Y se evitaron todo tipo de imprevistos. Imprevistos como pueden ser también algunas singularidades, ¿no?, que no se recogen en el proyecto original, ¿no? Que esta captura y bueno, el poder introducir y visualizar el modelo BIM sobre el entorno, pues bueno, permitió, pues, detectar algunas singularidades, ¿no?, que hubiesen podido provocar, pues, bastantes retrasos o bastantes problemas. En este caso, la propia empresa constructora Bexa fue la que tomó la iniciativa para utilizar esta tecnología y realizar el seguimiento de la obra. Otro ejemplo, bueno, donde se ha utilizado esta tecnología fue en la Catedral de Notre Dame, que, bueno, por desgracia sufrió un incendio, pero afortunadamente, dentro de lo que cabe, estaba escaneada, de tal manera que a la hora de hacer la reconstrucción se utilizó esta información para poder reconstruirla de la forma más precisa posible. Y también se utilizó, pues bueno, en todas las labores
Bueno, después del incendio, la documentación, pues se utilizó esta tecnología para realizar la documentación y la rehabilitación también. En este caso ya hemos visto, aunque antes he mencionado que los equipos estáticos normalmente van situados en un trípode, ya veis que se pueden hacer, dependiendo de las necesidades, pues bueno, todo tipo de inventos en este caso. Y bueno, con esto ya voy a finalizar la parte de las aplicaciones y ya pasando a la última parte de la charla, veremos un poco los diferentes flujos de trabajo colaborativos, ¿no?, que tenemos. Volviendo un poquito al esquema que he mostrado antes, donde veíamos que por un lado tenemos la captura de los puntos, sea con el sensor que sea. Por otro lado, tenemos el registro, la limpieza, etcétera, de esta información. Antes hemos pasado ya directamente a los softwares donde vamos a trabajar con ellos. Pero ¿qué pasa si en vez de trabajar con ellos yo lo que quiero es compartir esta información? Pues bueno, voy a mostrar diferentes opciones. La primera opción sería exportar un archivo que yo pueda compartir. En este caso mostraré el formato propietario de Leica, el LGS, que es un archivo que contiene toda la información, tanto la nube de puntos, las fotografías panorámicas, toda esta información de detalle que os he mencionado, ¿no?, de fotos de detalle, vídeos, notas de audio, hipervínculos. Entonces, es un archivo que contiene toda la información. ¿Qué ventaja tiene este archivo? Que yo puedo abrirlo con un visor gratuito. Es decir, yo genero mi archivo LGS y puedo enviárselo a cualquier persona que quiero que lo visualice, y esta persona simplemente con un visor gratuito ya puede visualizar y acceder a toda esta información. De tal manera, en este caso decimos que trabajamos en local porque esta persona con quien yo comparto la información, pues bueno, sí que tiene que tener el archivo LGS y tiene que tener este visor, que aunque sea gratuito, pero bueno, lo tiene que tener instalado en su software. Entonces sería una forma local de trabajar. Lo que he comentado, bueno, este archivo al final tiene, por un lado, la información de la nube de puntos, la información de las fotografías panorámicas para hacer pues, el tour virtual, ¿no?, de tal manera que una persona que no ha estado en un sitio prácticamente puede conocerlo y estar en él de forma virtual, tomar todo tipo de mediciones, anotaciones, etcétera. Hacer grabaciones también para tema audiovisual. Y lo que es muy importante también, pues poder añadir información, ¿no?, pues lo que he comentado, a través de hipervínculos. Y también poder hacer una gestión de los activos, es decir, yo poder añadir diferentes geotags con diferentes incidencias, pasárselo a otra persona y que esta persona ya pueda acceder directamente, ¿no? Incidencias de diferentes tipos. Un tipo de incidencias, pues de fontanería, me interesará compartirlos con los fontaneros. Otro tipo de incidencias de electricidad las compartiré con los electricistas. Entonces luego yo veré con quién quiero compartir cada una de la información. Y por lo tanto, este archivo pues, LGS junto a su visor ya es de por sí un entregable. También a este visor le podemos añadir, como hemos visto antes, pues tanto archivos IFC como OBJ para poder ver de forma conjunta tanto la realidad que tenemos actualmente como lo que nosotros queremos proyectar. En este ejemplo de este edificio, pues bueno, también vamos a ver un poco lo que hemos visto. Esta persona, pues cualquier persona a través del visor gratuito puede hacer cualquier tipo de recuadro para visualizar solamente la zona que necesita, hacer todo tipo de secciones, etcétera. Todo tipo de mediciones, ¿no? Al final tenemos todo, entonces, ¿cuánto me medía de aquí al techo? Pues tanto. ¿Cuánto mide la puerta? Tengo toda la información, entonces yo ya tengo el acceso a ella. Y luego lo que hemos comentado, también podemos, pues bueno, visualizarlo conjuntamente con nuestro diseño. En este caso, pues con un andamio proyectado sobre el edificio, en el que podemos también, pues bueno, acceder a la nube de puntos, a la foto panorámica y ver proyectado mi diseño directamente en la realidad que tengo actualmente. Vale.
Esta sería la forma, como he mencionado, de trabajar de forma local, ¿no? Donde yo le paso toda la información a una persona, pero tenemos otra opción que es trabajar directamente en la nube. Es decir, yo desde mi software de registro de procesado de nubes de puntos, en vez de exportarme nada, directamente yo subo estos archivos a un servidor que está en la nube. En este caso, el procedimiento, pues subo los archivos a la nube y esto puede ser con diferentes objetivos. Uno puede ser para trabajar con ello. Imaginaros, yo tengo un proyecto de gran envergadura, ya sea, imaginaros, el modelado 3D de un aeropuerto. Entonces, yo escaneo el aeropuerto, tengo la nube de puntos de este aeropuerto, pero, claro, no va a ser una única persona la que vaya a modelar, ni siquiera igual gente de una única empresa. Entonces, diferentes actores tienen que tener acceso a esta información. Claro, la forma local de trabajar, ¿cuál es? Yo a cada una de estas personas le paso la nube de puntos, le paso toda la información y esta persona pues la abre en el software que trabaje. Claro, esto es un poco cuando trabajamos en grandes proyectos con grandes cantidades de datos, de gigas, pues bueno, esto puede ser un poco tedioso, ¿no? Tener que pasar 100 gigas a no sé cuántas personas. En este caso, la solución, subirlo a la nube y que la gente, los diferentes actores directamente, por ejemplo, de AutoCAD, de Revit, sin tener la información en su ordenador, se puedan conectar a este servidor y puedan acceder a estos datos y ya directamente pues, trabajar en Revit, trabajar en AutoCAD sobre esta nube de puntos sin tener que tenerla físicamente en su ordenador. Esto nos aporta otras ventajas también. Si yo realizo cualquier modificación sobre la nube de puntos, imaginaros que están trabajando 20 personas. Yo a cada una de estas 20 personas tendría que volver a enviarle la nube de puntos con la última actualización, con los problemas que esto supone, ¿no? De tener diferentes versiones de un proyecto. En este caso, simplemente modificaría esta nube de puntos en la nube de tal manera que ya automáticamente todos los actores tendrían la última acceso a la última actualización, ¿no? A la información más actualizada. Esto sería la parte de trabajo colaborativo, digamos. Por otro lado, estaría la opción de publicar o compartir los datos. Antes hemos mencionado que había un visor gratuito y que si yo tenía un archivo en local en mi ordenador, lo podría abrir. Con este visor gratuito también tengo la opción de, en vez de tener yo el archivo, conectarme directamente al servidor y visualizar lo mismo, la nube de puntos, las panorámicas, cualquier geoetiqueta, incidencia, etcétera, pero sin tenerlo, sin tener todos estos gigas físicamente en mi ordenador. Y también una opción muy interesante, poder hacerlo a través de un navegador, es decir, no tener que tener instalado ningún software. Yo directamente poder abrir pues, Google Chrome, Internet Explorer o el navegador que utilice desde el ordenador, desde mi dispositivo móvil, desde mi tablet y simplemente a través de este navegador conectarme al servidor y a poder visualizar en tiempo real, ¿no? Desde cualquier sitio, desde cualquier sitio, poder acceder a toda esta información simplemente desde un dispositivo, pues como puede ser un teléfono móvil, al que hoy en día pues, todos tenemos acceso. Bueno, aquí voy a poner un pequeño ejemplo, ¿no? De lo que sería pues, abrir una nube de puntos desde un servidor, simplemente en este caso, por ejemplo, en AutoCAD, me conectaría al servidor donde yo podría tener acceso a los diferentes proyectos, porque claro, yo como gestor de proyectos puedo estar interesado en dar diferentes permisos a la gente. Es decir, yo, por ejemplo, puedo querer que determinadas personas solo puedan visualizar los datos, pero que no puedan editarlos. Y puedo querer que otro tipo de actores tengan la posibilidad de tanto visualizar como de editar los datos. Entonces, yo todos estos permisos los puedo, el gestor, no vamos a decir, los podría gestionar. El visor en local, un poquito lo mismo que hemos visto hasta ahora, lo que he mostrado, pero simplemente teniendo los datos en la nube en vez de tenerlos físicamente en el ordenador.
Y por último, mostraré también algún ejemplo, ¿no?, de cómo con un navegador simplemente pues ya podemos acceder a toda la información, ¿no? En este caso, pues por ejemplo, si queremos acceder a una obra, ¿no?, donde nosotros físicamente no hemos estado, pues yo ya simplemente puedo acceder pues, desde cualquier navegador, accedo a la obra, puedo hacer un recorrido virtual, puedo tomar cualquier tipo de medición. Esto también me sirve, ¿no?, ante cualquier discusión, ¿no?, que se pueda generar. Oye, ¿cómo estaba este en este momento? No, yo lo puse así, no, yo lo puse de esta manera. Pues queda documentado y entonces siempre tenemos acceso a ello. Entonces, bueno, también lo que he comentado, para cualquier tipo de fotografía de detalle, incidencia, etcétera, tendríamos el acceso a toda la información. Y lo mismo, pues un poquito con las mismas funcionalidades que hemos visto antes, ¿no? De que podríamos, pues bueno, también en el navegador, pues bueno, interactuar entre la nube de puntos que tenemos, las panorámicas, y poder compaginarla con, en este caso, pues con un diseño BIM teórico. Y bueno, acceder a la información y poder gestionarla, ¿no?, pues de manera colaborativa en este caso. Y bueno, eso sería un poquito todo por mi parte. No sé, bueno, agradecer vuestra asistencia y bueno, el tiempo que me habéis dedicado. Y bueno, cualquier consulta, cualquier duda, ya sea ahora como a posteriori, pues quedamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Sí, yo te quería hacer una pregunta, Daniel. Bueno, lo primero, muy interesante todo y muy ilustrativa la presentación que nos has hecho, que ha sido muy completa, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pero bueno, yo quisiera que si nos puedes dar alguna idea de una pequeña empresa, que muchas veces aquí se nos plantean casos, ¿no?, de empresas pequeñas, ¿cómo podrían empezar con todo esto? Porque yo creo que realmente les ayudaría mucho Ujú. y bueno, pues ver un poco, ¿qué recomendarías tú? No sé, ¿cómo podrían empezar? Que no tengan miedo, Lo que... primero que recomendaría sería quitar el miedo, ¿no?, a las nubes de puntos. Al final, muchas veces cuando hablas con la gente, ¿no?, y sí lo percibimos, si le dices algo de nubes de puntos, lo primero que hace es como agobiarse, ¿no? Tanta información, tanto esto, pero bueno, ahí lo que hay que hacer es estar tranquilo, ¿no? Porque al final, la verdad que ya el software acompaña, o sea, puede ser mucha información que movemos, pero ya los ordenadores de hoy en día no tienen problemas en mover esta información. Y luego que vean que al final yo cojo toda la información. Eso lo tienen que ver como una ventaja. Yo lo he cogido todo. Luego ya sacaré yo lo que quiera. Al final, yo luego ya podré segmentar las herramientas, sacar una sección, sacar lo que quiera. Entonces, el primer consejo, el no agobiarse. Y luego también, pues, para cualquier cosa también, bueno, el apoyarse pues, en los profesionales como nosotros, ¿no? De que al final cualquier inquietud que puedan tener, oye, pues mira, yo tengo un proyecto de este tipo, ¿me podría servir esto? Y entonces, pues bueno, en ese sentido también nosotros pues, estamos dispuestos a dar ese tipo de asesoría, ¿no? Bueno, intentar también que la gente también conozca la tecnología y que pueda optimizar la mejor manera de aplicarla a sus necesidades. No sé si te respondo muy bien a la Sí, bueno, me pregunta. imagino que es eso, que hay que estudiar cada caso Sí, porque no se pueden dar ya. tampoco... Claro, y luego quitar el miedo a empezar a utilizarlo por primera vez, ¿no? Mañana, por ejemplo, sería un buen momento de la gente que igual no ha tenido ningún contacto con esta tecnología, pues en el taller que realizaremos, pues de que pueda tocar los equipos, de que puedan realizar ellos escaneos y de que realmente vean lo sencillo que es utilizar estos sistemas. Como he comentado, hay sistemas, o sea, que a día de hoy escáneres de hace 8 años pues sí que tenían unos flujos más de topografía. A día de hoy es que tenemos equipos que tienen un botón que no te puedes confundir de botón porque es que solo tiene uno. Entonces, pues bueno, se ha simplificado mucho eso para bueno, poder acceder a diferentes sectores. Pues muchas gracias, Daniel. En principio no hay más
consultas. Si hubiera cualquier cosa, pues podemos también canalizarlas más adelante. Y nada, mil gracias de nuevo por venir y continuamos a las 11:30 con la siguiente ponencia. Perfecto. Muchísimas gracias y a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias.